Estamos en el tiempo de Cuaresma y en Cuaresma una de las prácticas de piedad más habitual y que más, digamos, a gusto reza el pueblo de Dios es el Vía Crucis. Y mucha gente se pregunta, sobre todo las nuevas generaciones, ¿qué es eso del Vía Crucis? Porque oyen que en sus pueblos se celebran en la montaña, en una subida de una ermita, donde están colocados unos casalicios, o ven también esos monumentos preciosos de estaciones del Vía Crucis en Lourdes, en Fátima, en Montserrat, en Barcelona y en otros lugares. El Vía Crucis es el camino de la cruz. Esta sería la traducción literal, el camino de la cruz, Vía Dolorosa, Vía Crucis. El primero que hizo el Vía Crucis es el mismo Jesús. Él recorrió, digamos, desde la Torre Antonia hasta el Calvario, hizo el recorrido viviendo cada una de estas estaciones que ahora nosotros rezamos. ¿Cuándo realmente aparece por primera vez después del recorrido de Cristo? Parece ser que San Jerónimo, en el siglo IV, ya nombra esas estaciones, esas meditaciones en los momentos más importantes de la pasión del Señor, pasión, muerte y resurrección. Pero quizás es cuando llegan los franciscanos, en el siglo XIII, finales del XIII, llegan a Tierra Santa, cuando empiezan a rezar el Vía Crucis. Los cruzados van a fomentar esa plegaria siguiendo las distintas estaciones. Claro, uno va a Jerusalén y cree que el recorrido que hacemos ahora es el que hizo Jesús, y no es así, porque Jerusalén, yo lo digo muchas veces, es la ciudad 17 veces destruida, 18 veces reconstruida. Y el itinerario que seguimos ahora rezando el Vía Crucis, también desde los restos de la Torre Antonia hasta la Basílica del Santo Sepulcro, es un trazado que hicieron los cruzados. ¿Qué meditamos en el Vía Crucis? Pues momentos que aparecen en el Evangelio o en la tradición cristiana. Hay estaciones del Vía Crucis que aparecen muy claramente en el Evangelio. La condena de Jesús, la imposición de la cruz sobre los hombros del Señor, después el encuentro con el Cirineo, el encuentro con las mujeres de Jerusalén y ya el quitarle las vestiduras, pasión, muerte de Cristo en la cruz. Las otras estaciones que también rezamos, digamos que las recogemos de la tradición. Por ejemplo, las tres caídas, lógicamente Jesús cae y la tradición coloca tres caídas. Luego vemos también, por ejemplo, la Verónica. La Verónica no aparece en el Evangelio, pero sí en la tradición. Y fíjense, la Verónica lo que hace es limpiar el rostro de Jesús. Y es curioso que en Jerusalén la sexta estación, que es esta, la llevan, la cuidan las hermanitas del padre Foucault, que se dedican a enjugar el rostro de los pobres más pobres. El Cirineo sí que aparece, como he dicho, en el Evangelio. Después las mujeres que lloran al ver pasar a Jesús también aparecen en el Evangelio. Después ya dentro de la Basílica del Santo Sepulcro se conmemora pues el quitarle las vestiduras a Jesús, el sorteo que hacen los soldados de la túnica sin costura y la muerte. Las 7 palabras aparecen en el Evangelio. Son, digamos, el testamento espiritual de Jesús, las últimas recomendaciones que Jesús da a todos nosotros. Y luego el descendimiento de Cristo desde la cruz a los brazos de la Virgen no aparece en el Evangelio, pero es lógico
que si a los pies de la cruz está su madre, está Nicodemo, está José de Arimatea, está San Juan y María Magdalena, lo lógico es que al descender el cuerpo muerto de Jesús, lo dejen caer sobre los brazos en el costado de la Virgen Dolorosa. Y luego es llevado al Santo Sepulcro. En la Basílica del Santo Sepulcro hay una piedra que es la piedra de la unción, que todo el mundo besa al entrar en la basílica, se arrodilla y besa esa piedra, porque sobre esa piedra se dejó el cuerpo muerto de Jesús para envolverlo en una sábana limpia y llevarlo así al Santo Sepulcro. Ahí sería el final del Vía Crucis. Sabemos que en algunos sitios se añade la 15ª estación, la 15ª estación, para celebrar la resurrección. Y la resurrección, por supuesto, que está en el Evangelio, porque sin resurrección no hay fe cristiana, no hay cristianismo y no hay Evangelio. Entonces, celebramos también que Cristo a los 3 días sale victorioso del sepulcro. Todo eso lo recordamos y lo meditamos, porque en cada estación se presenta un texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y una reflexión sobre lo que significa esa estación concreta del Vía Crucis. Se reza el Padre Nuestro y se camina, porque el Vía Crucis normalmente pues, se hace caminando, de casalicio a casalicio o de cuadro que representa la estación al otro cuadro, la otra estación. Y así las 14. Ya digo que caló hondamente en la piedad cristiana católica y lo rezamos sobre todo el Viernes Santo en las distintas iglesias, parroquias, incluso aquí en la Catedral de Valencia, los viernes de Cuaresma. Y en Jerusalén se reza todos los viernes del año. Los franciscanos acuden a la Torre Antonia y desde ahí van siguiendo el itinerario marcado hasta la Basílica del Santo Sepulcro, hasta delante del Santo Sepulcro. Y con ello concluye el Vía Crucis. Es muy bueno que nosotros ahora en Cuaresma, pues recemos al Vía Crucis. Hay personas que lo rezan en casa, que tienen un librito o lo van meditando y van siguiéndolo delante de un crucifijo o delante de una estampa del Señor, como tenemos aquí detrás de mí en el Museo de la Catedral. Yo les aconsejo que recen al Vía Crucis en este tiempo de Cuaresma y también les digo que les hará un gran bien.